Bien, buenas tardes, noches. Paso a explicar la secuencia, la evolución del incendio. En principio lo vamos a hacer un análisis a gran escala. A mi espalda pueden ver la imagen de la isla con el incendio. Ayer se daba una situación bastante desfavorable de viento del norte. Los incendios que asolaron Gran Canaria el pasado mes de agosto quemaron 10.000 hectáreas de vegetación. Fueron los más graves padecidos por la isla en los últimos 12 años y su virulencia obligó a evacuar a miles de personas. Federico Grillo, director insular de emergencias y seguridad en el Cabildo de Gran Canaria y soldado de honor de la UME, dirigió una crisis que estremeció a todo el archipiélago. La cara visible de más de 1.000 efectivos que lucharon durante semanas contra el fuego, su templanza, capacidad comunicativa y contundencia a la hora de contar lo que sucedía, fue agradecida por todos nuestros paisanos que no dudaron en volcarse contra un colectivo que realiza una estimable labor que hoy conocemos más en profundidad junto a él en Tiempo de Canarias. Federico Grillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Situación también complicada la que estamos viviendo todos, más allá de las desgracias familiares que puedan estar sufriendo muchas familias. Pero personalmente, ¿cómo le está sintiendo Federico Grillo este confinamiento y esta etapa tan complicada? Pues yo tengo suerte porque puedo salir, más o menos tengo libertad para moverme, estoy de guardia, pero bueno, no, tampoco salgo tanto como quisiera, procuro limitarlo a salidas estrictamente laborales, tanto para el campo como oficina, y el resto del tiempo en casa. Se echa de menos cosas como entrenar, pero bueno, en casa sustituimos el entrenamiento fuera con algo dentro. Me he quedado con una reflexión suya en las redes sociales de estos últimos días al hilo de esta crisis del coronavirus, y comentaba Federico que si la solución es contagiarse poco a poco como estrategia general, su aplicación pues iba un poco de pena, ¿no? Todo ello al hilo de lo que comentaba un médico. Y también decías, el éxito de evitar la COVID parece ir en contra de dicha vía. Personalmente decías que tenías la sensación de que ni se hace lo que se quiere y que tampoco es igual a lo que se debe. Es una reflexión sobre cómo estás viendo la situación del coronavirus y, bueno, me gustaría, lo he compartido contigo y me gustaría, pues bueno, que me lo explicaras, ¿no? ¿Cuál es el sentir tuyo al respecto de todo ello? Bueno, a ver, yo digamos que mis primeros pasos en el mundo de las emergencias es como analista de incendios, y luego en temporales y en fenómenos meteorológicos adversos. También he vivido situaciones de volcanes en Cabo Verde. Y hay una cosa que es fundamental cuando tienes que afrontar una crisis de estas, que es la estrategia general. O sea, lo más básico de todo. La estrategia, digamos, que es el plan general, que además se define como algo muy sencillo. Luego, a raíz de eso, estableces unas estrategias parciales y tácticas. Las tácticas son las cosas que hacemos. Un confinamiento sería una táctica, lo de controles de seguridad serían tácticas. Y yo lo que he hecho en falta es una estrategia clara. Me parece como que vamos, por un lado, queremos evitar que nos contagiemos. En el confinamiento se evita eso para no colapsar el sistema. Eso está claro que es una cosa importante, que no se colapsen los sistemas sanitarios. Pero claro, tenemos un territorio tan variado que hay sitios que no se están colapsando y hay otros sitios que sí. Los sitios donde tenemos una influencia enorme, como puede ser Madrid, pues evidentemente el número de contagios va a ser mayor. Si la estrategia va a ser que la gente al final acabe contagiada, ese efecto rebaño que habla, otros sitios que no estamos casi con tanto contagio, que estamos, pensemos por ejemplo el Hierro, la Graciosa, cuando esto se abra, pues seremos un sitio muy vulnerable, porque no hemos sufrido nada de esto. Entonces he hecho en falta una estrategia general que quede clara y luego unas estrategias según los territorios. Hay como mucha desinformación al respecto. Y es una cosa que además, desde la administración en la que estoy, tenemos muy claro. La comunicación a la gente es vital. Está claro que la incertidumbre es bastante grande e importante, al hilo también de cómo comunicar un mensaje que es vital para la ciudadanía. Y yo creo que también es vital para todos los canarios, en especial para todos los gran canarios, saber de la mano de Federico Grillo cómo está la isla, cómo se está recuperando después de esos graves incendios del pasado mes de agosto. Bueno, la cosa va bien. El incendio por sitios hizo bastante daño, como se dijo. Es algo que también lo tenemos muy trillado. Hay sitios donde el incendio subió con muchísima intensidad, lo que es cabeza de incendio, la zona norte, desde donde inicia la primera propagación, las primeras 2 horas, tanto en el primero como en el segundo incendio, el de Artenara como el de Valle Seco.
esas zonas están bastante dañadas. Hemos perdido el arbolado que había. Lo que es árbol foráneo, el Pinus radiata sobre todo, ese no ha sobrevivido. Pero bueno, era también una especie de eliminar y en cierta manera nos ha acelerado el proceso de restauración con otra cosa. El resto, lo que ya serían unos comportamientos de mediana intensidad, están bastante bien. De hecho, hay sitios donde prácticamente ya no se nota que el fuego pasó por allí, si no te fijas en los troncos, en los fustes, que están un poco más negros. Ya hay pinoche en el suelo, las copas están verdes. Lo que es zona norte, una parte dañada y una gran parte que está bastante bien. Y luego en la zona sur ha llovido un poco justo en la caída de la vertiente norte a la vertiente sur, el efecto, digamos, de la deriva del viento que lanza agua un poco hacia la vertiente sur, zona de Artenara, Tejeda, pero lo que es la cuenca de Tejeda, ya más al sur, o la parte de Inagua, que tuvimos otro incendio en febrero, pues ahí ha llovido muy poquito. Y es preocupante. Ya no es un problema del incendio en sí, sino de una sequía acumulada que nos puede traer graves problemas. No solo cara a incendios, sino incluso a la pérdida de vegetación. Son bosques que ahora mismo, o zonas de vegetación que están muy estresadas, y parece todo indicar que este calentamiento global a nosotros nos está afectando también con una subida de temperaturas y una menor precipitación en los últimos años. Entonces podemos perder incluso especies. Podemos llegar a tener problemas de bosques que están es como una persona que ya está muy débil, y bueno, pues evidentemente cuando te llega una enfermedad, pues no tienes la misma fortaleza para resistir. ¿Hay miedo, Federico, con respecto a que se puedan producir, ya se produjo al principio de este año también el incendio forestal de Tasarte, con todo lo que sucedió en Inagua también, que milagrosamente al final no fue tan catastrófico como en un principio se parecía, pero hay miedo de cara a que este próximo verano, en próximas fechas, vuelva otra vez a producirse en Gran Canaria un episodio tan duro como el que vivimos todos? Bueno, si lo podemos llamar miedo, no lo llamaría así, lo llamaría como prudencia o estar alerta, estar muy atento. Siempre lo tenemos. De los operativos contra incendios y los de emergencia en general, intentamos siempre estar preparados para lo que venga. Tiene una parte positiva, lo que se quemó, pues bueno, ya va a tardar muchos años en quemarse. Digamos que hay una parte de la isla que es una zona a proteger, muy fácil de proteger ahora mismo. Puede haber un fuego, pero va a ser muy sencillo. Me preocupa mucho toda la parte norte, zona de San Mateo, Santa Brígida, toda la zona de Tor, un poco la parte norte de Valle Seco, incluso parte sur de Aruca, la parte baja de Moya, todos estos municipios que nunca se han quemado y que no tenemos ni siquiera datos de cómo arde, pero que hay abundante vegetación. Y en la zona sur tenemos toda la cuenca de Tirajana, la parte de Santa Lucía, Tunte, que eso no se ha quemado nunca. Y evidentemente hay mucha población en todos esos sitios, mucha vivienda, y un incendio no podemos dejarlo que crezca. Estamos preocupados. También me preocupa el resto de islas, porque al final somos 5 islas que arden, y es raro que si no es un año, al siguiente alguna de ellas tiene problemas, y la solidaridad entre islas pues hace que vayamos, ya lo vemos como una sola. ¿De qué estamos orgullosos, Federico Grillo, de todo lo que se hizo el pasado verano, de la gestión tan intensa en todos los sentidos? ¿De qué manera saliste reconfortado de todo lo vivido? ¿De qué presumes? Si puedes presumir de algo, que creo que puedes presumir de muchas cosas, pero cuando, por ejemplo, te acuestas en tu foro interno en casa y dices, pues estoy orgulloso de que esto haya salido así. La verdad que estoy orgulloso de muchas cosas. Estoy orgulloso del personal que soy mando. Es un honor ser el jefe de los presas, ser el responsable de incendios es un honor. Tenemos un personal muy implicado. Como colectivo es bastante bueno. Se ha formado, se ha intentado mimar mucho a todo ese personal y te devuelven, los resultados son en forma de trabajo hecho, seguro. No olvidemos que es difícil apagar un incendio de estas características y que no haya sino prácticamente heridas menores y cosas muy sencillas. Gente que ha dado todo, porque fueron muchos días durmiendo muy poco, que tenían sus propias viviendas también, muchos de ellos afectadas, estar en el trabajo y al mismo tiempo pensando cómo estará tu casa. A nivel de la escala global, a escala europea, a escala nacional, el operativo de Gran Canaria es un operativo muy, muy valorado y me siento muy orgulloso. También me siento muy orgulloso de el cómo conseguimos conectar con la población, las muestras de cariño que he recibido durante todos estos meses. Prácticamente al principio era a diario, tuve que los primeros meses casi escondido porque es un poco raro. Yo no soy una persona que me considero una celebrity, y ir por la calle y que te vayan saludando, pero bueno, eran muestras de cariño hacia mí o hacia el operativo. Y creo que eso es el éxito de también haber conectado, ¿no?
el decirle a la gente, que es lo que hablábamos antes del coronavirus, vamos a ser claros y hablemos las cosas teniendo en cuenta que la gente es mayor de edad y que puede asumir la información cruda y es la realidad. Porque de esa manera además evitamos cosas. También son 20 años trabajando en los montes, preparando cortafuegos, preparando terrenos para evitar ese megafuego que es el que siempre se espera en un territorio así, y que funcionó bastante bien. Los resultados nos están dando que pudo haber sido muchísimo peor. Pudo haber sido desde el primer día, los 2 incendios pudieron haber saltado a kilómetros y haberse metido en la zona sur, con un potencial de 25 o 30.000 hectáreas. Las condiciones eran extremas, muy malas. Entonces, son diferentes capítulos que si voy repasando me siento orgulloso. La tristeza de no haberlo podido detener desde el inicio, pero también en esto sabemos que el éxito de hoy es la desgracia para mañana. Yo, por ejemplo, de Inagua estoy muy contento, entre comillas, de lo que pasó en febrero, porque fue un fuego tan ligero, tan poco dañino, tan poco maligno, que en cierta manera tenemos ahora Inagua vacunada, igual que Tamadaba. Tamadaba se quemó de la mejor manera posible que se podía quemar. Lo ideal es que no se queme, pero dentro de las posibilidades, los escenarios en que se pueda quemar estos dos parques, una reserva natural integral y el otro parque natural, que se quemen de esa manera, pues alivia un poco, porque sabemos que un territorio que el día de mañana, en un año, 5 años, 10, 15 años, va a estar mucho mejor cara a un fuego que pueda venir allí. En este caso, un fuego de cabeza, que llamamos un fuego que va a favor y impulsado por viento y ladera, y que hace el daño pues, que hizo en esta zona que comentábamos de Valle Seco Artenara en su arranque. ¿Cómo se trabaja la mente en situaciones de este tipo? Me imagino que habrá técnicas y que ya las tendrás más que desarrolladas, de alguna manera, por toda la experiencia que llevas a tus espaldas. ¿Cómo lo gestiona Federico Grillo? ¿Qué herramientas utiliza? No es fácil, ¿eh? Además, creo que todo esto son doctrinas nuevas y cada vez nos estamos dando cuenta que es muy importante la parte, vamos a llamar, interna, espiritual o lo que te llevas luego a casa. Están saliendo datos que donde se ha estudiado. En el caso de Estados Unidos se están dando cuenta de que el porcentaje de suicidios en el colectivo de bomberos y el colectivo de emergencias es muy alto, así como la esperanza de vida, que esto ya se sabe, se reduce bastante, entre unos 5 años más o menos. Tenemos desde el propio riesgo en sí, las secuelas que quedan, más luego temas que nunca se hablan, como son los efectos secundarios de tragar humo, de estar vistiendo una ropa que te llevas todo su humo a casa, el coche no duele durante semanas a humo, y esos son cancerígenos que estamos tragando. La parte psicológica está un poco en pañales, que la psicología lleva mucho tiempo, pero la parte de emergencias está empezando a hacerse. Una de las cosas que yo notaba, tuvimos muchas discusiones después del incendio. Teníamos previsto un curso anterior al incendio de psicología en emergencias. Era un poco enfocado a cómo tratar a la víctima, a la población, cuando te encuentras en una situación delicada. Esto es algo que sí que tenemos más o menos visto. Cuando llegas a un sitio, el ciudadano se le está quemando su casa, sale a tu encuentro, quiere que le apagues la casa, no entiende que 10 metros de llama no podemos hacer nada, 15. Fuerza a la máquina, llega incluso a ponerse violento dependiendo de la situación. Las artes se nos dio una situación que creo que eran 4 guardias civiles, no podían con un señor. Debía ser un tío enorme y no podían. Entonces, esas situaciones, pues tienes unos protocolos para actuar. Lo primero es considerarlo como una víctima, no es una persona que está en su estado normal. Cuando lo vuelves al día siguiente no se acuerda muy bien de lo que te dijo y suelen reaccionar de manera muy, muy, muy agresiva, a veces insultando. Bueno, no hay que tomárselo a mal, lo que no vas a hacer es pelearte con una persona que está afectadísima. Luego también hablando con el colegio de psicólogos, parece ser que tenemos un índice alto de gente que acudió a posteriori de los incendios a hablar con el psicólogo. Entonces, bueno, hemos planteado mecanismos para poder soltar. Y es algo que realmente preocupa y es una de las cosas que tiene que entender también la gente. Entonces, estar un turno de 12 horas, que estás 4 o 5 a casi 40 grados, cerca del fuego subes, con el humo, con la ladera, subiendo mangueras, una deshidratación enorme. Y cuando sales afuera de la carretera, donde tienes tu coche, totalmente reventado. La gente la tienes totalmente tocada. Se van a casa a descansar 12 horas para volver y muchas veces sentados en la carretera esperando la salida, que den la orden de salida de su turno, pues a lo mejor pasa un ciudadano insultándole, porque los ve allí en la carretera. Y eso evidentemente no es un premio para una persona que se ha dejado la piel. En este incendio creo que fue la primera vez que se veía pues, esa gratitud en la población, sobre todo las brigadas de fuera lo vieron muy claro. Y te endureces, pero siempre queda algo, ¿no? Siempre te llevas algo para casa y con el paso de los años
también lo vas notando. La, la barba la tenía negra hace unos pocos años y casi diría que después de cada grave incendio es como si envejeces un año, ¿no? Unas semanas que no duermes, de mucho darle vueltas a la cabeza, de buscando soluciones, y van saliendo, pero te queda algo, evidentemente. Son las señales físicas, ¿no? De un trabajo y un desgaste tremendo. La verdad que en cuanto a lo psicológico debe de ser muy difícil de gestionar. Sobre la devastación que supuso este grave incendio, Federico, del pasado verano, hablabas antes por encima de especies endémicas de la isla o especies en sí, de nuestra fauna y también flora, que se han visto muy afectadas. ¿Cuánto ha sido el daño en este sentido? Yo creo que el daño nunca lo vamos a saber con exactitud. Siempre se puede hacer un muestreo y tener una cierta idea. Yo, más o menos, la especialización mía, después de pasar por la zona de incendio, ya más o menos me hago una idea de porcentajes y daño. Hay una secuencia de incendios cada X tiempo. Cuando nosotros intervenimos eliminándolo, eliminamos especies, trastocamos todo. Cuando metemos mucho fuego, también sucede lo mismo. Entonces tiene que haber un equilibrio, digamos, natural. Igual que los leones o los tigres, pues cazan y se comen a la gacela, ¿no? Es una imagen horrible ver cómo se come una gacela, pero forma parte del ciclo de la vida. Pero el caso de Tamadaba es un ejemplo. Tamadaba se va a recuperar muy bien y en muy poco tiempo vamos a disfrutar un parque otra vez precioso. Incluso puede ser que hasta más bonito. Sobre el cambio climático, el calentamiento, antes hablaba Federico al respecto de ello, el calentamiento global, un poco el usar y tirar, la devastación también que yo creo, entiendo, es opinión, que estamos realizando todos los seres humanos de cara al medio ambiente. Se habla también de que el coronavirus podría ser o estar potenciado por la contaminación atmosférica. No sé qué opinión te merece todo esto, de la crisis climática en un principio, y que puede incluso ser consecuencia de esta grave pandemia mundial que nos asola a todos. Yo no sé si el coronavirus lo potencia la contaminación. Yo soy muy de dinámica del caos y pequeñas variables que pueden intervenir. Yo creo que ciudades como Madrid con la contaminación, eso evidentemente trae detrás problemas de salud, temas de cardiovasculares, y que evidentemente pues igual esa población puede estar más sensible, ¿no? a la entrada de un virus de esto, que afecta además para ese sistema respiratorio. No lo sé, esto yo creo que los más adecuados son los del gremio de medicina, o los especialistas en epidemias, o los virólogos. Respecto al cambio climático, pues es evidente que existe el cambio climático, todavía había gente hasta hace un par de años que lo negaba. Quedaban muchas lagunas respecto a la aplicación del cambio climático en cada territorio. Hemos visto el caso de Australia este invierno, el verano de ellos, de nuestro invierno, donde todo parece indicar que han batido récords de temperaturas, donde hemos tenido unos incendios horribles. Luego a esto le metemos una gestión de la información, nos meten una especie como de campañas, todos con Australia, pobres australianos, y realmente al final cuando hablas con los especialistas de allí, cuando empiezas a analizar el problema, ellos suprimieron el fuego. El fuego lo hacían ya los nativos australianos desde siglos, desde miles de años atrás, y los bosques estaban, cuando caía un rayo, pues ardía con una llama muy pequeña. Entonces habían incendios inmensos siempre en invierno. Con la llegada del hombre blanco y con la llegada de lo que llamamos el sistema de supresión de incendios, lo que conocemos actualmente, y con la llegada ya de estas nuevas generaciones de quiero una vivienda en el entorno natural, con un koala subiendo por el tronco que llegue casi hasta mi ventana, ¿no? Esa imagen bucólica, ¿no? De lo que todos imaginamos, una cabaña en el árbol, un espacio de tipo recreo todo, pues se ha suprimido muchas quemas. Gran parte del problema es que se ha eliminado el fuego del sistema. Eso es uno de los efectos de los incendios vinculados con un cambio climático en el que esas masas además están súper estresadas porque no ha llovido, con unas temperaturas enormes. ¿Qué sabemos de Canarias? Bueno, estamos en un ciclo ahora mismo de sequía, este es el segundo año de sequía, ha llovido muy poquito y ya no esperamos que llueva mucho más. Estaban dando unos datos de MET estos días donde vemos una tendencia clara al alza de temperaturas en los últimos series de los años 70, 80, que están muy bien, pero incluso algunas se van más atrás, a un siglo y pico, y se ve claramente que hemos subido un par de grados, y eso en climatología es enorme, es un cambio enorme. Mi preocupación no es solamente los incendios, sino que sitios donde teníamos laurisilva, pues ahora no pasemos de un falla al brezal,
Sitios donde teníamos pinar, ahora el pinar se te muera y se te queda en un matorral. Sitios donde teníamos un secarral con 4 plantas, pues ahora se queda en un auténtico secarral y que ya no haya ni biodiversidad. Y hay sitios en esta isla que son muy secos. Entonces ya le metemos un punto más de sequía, pues evidentemente es una continuación del Sáhara si la cosa se mantiene así. No se sabe porque todavía es muy poco el tiempo, ¿no? En climatología tenemos que irnos a series muy grandes. ¿Cuánto está respirando nuestra Gran Canaria, nuestras Islas Canarias al respecto de que todos estemos en casa? ¿Se puede establecer algún tipo de estudio, de análisis, reflexión al respecto? En cuanto a la contaminación que ejercemos los seres humanos hacia el medio Y ambiente. ya hay datos, los mapas que están sacando se ve que está bastante bien. No somos un territorio muy contaminado, de hecho el clima de Las Palmas es uno de los climas más benignos, siempre le entra aire fresco del norte, del noreste, que es lo habitual, el 95% del tiempo en verano es ese viento del norte-noreste, en invierno se alterna entre un 50% del norte-noreste, lo que llamamos el alisio, y otros tipos de tiempo, sobre todo del oeste-noroeste, con pasos de frentes o otro tipo de situaciones un poco más raras, pero solemos tener un aire limpio. Sí que es cierto que, bueno, el hecho de vehículos, de todo el movimiento de personas, la industria, el no movernos, porque el tráfico no hay más que salir y darse cuenta de que, vamos, ahora llegas a Las Palmas en un momento, si recorres la isla en nada. Yo he llegado a subir a la cumbre y prácticamente no encontrarme con nadie en la subida. Y luego, por otra parte, hay una componente como subjetiva, ¿no? Estás en el bosque, vienes del confinamiento, te da esa sensación de aire limpio, ¿no? De cuando estás muy encerrado y de repente sales, te da esa sensación de limpieza, ¿no? Y creo que es lo que vamos a notar todos a partir de ya, ¿no? Cuando salgamos el domingo con los que tengan críos, o los que ya puedan alejarse un poco más adelante y puedan ya ir a disfrutar de nuestros montes, van a tener esa primera sensación, que es como el que está encerrado, ¿no? Y de repente te sacan de una cárcel y te meten en un campo, ¿no? Antes hablabas del miedo y lo eludías de alguna manera, porque entiendo que sea una palabra bastante potente, ¿no? Y complicada, pero ¿cuántas veces le has echado un pulso al miedo? Bueno, el miedo siempre lo tenemos. El miedo es algo bueno, es algo positivo. Trabajar sin miedo puede rozar la temeridad. Y hay que tenerle respeto, miedo no solo a los incendios, cualquier emergencia. Cuando hemos trabajado en riadas, en nevadas, es que la conducción en medio de la nevada o moverte en cauces cuando sabes que puede bajar la riada. O recuerdo cuando fuimos a Cabo Verde la erupción volcánica, que notábamos en los compañeros, estábamos tensos cuando subíamos a ver aquello, ¿no? Entonces el miedo es un mecanismo que lo traemos de muy antiguo, de cuando éramos casi animales, ¿no? Y vivíamos en la selva y tenías que ir pendiente de si te asaltaba un bicho, vamos. De repente salía un felino de aquellos y todo el mundo a correr y la adrenalina hace que dispares, ¿no? Y que sueltes. Con el tiempo, cuando vas trabajando con este tipo de sensaciones, las vas dominando, ¿no? Vas empezando a tener en cuenta bueno, que hay que poner unos límites, hasta dónde me puedo arriesgar y hasta dónde no. Claro, hay ocasiones en las que el riesgo ese que pones, lo saltas y tienes que arriesgarte. Y yo recuerdo siempre un compañero, hace un par de años, que me decía que todos los cursos de incendio deberíamos tener un juez que haga una introducción, porque hay una parte penal en el trabajo que tenemos, que es que la población puede entender que un bombero se queme, es su profesión, que un piloto se caiga, todos los años caen, entre comillas, tampoco quiero faltar sobre todo a los que han caído, ¿no? Pero un poco es nuestro trabajo. Lo que no podemos, lo que no es concebible es que muera, por ejemplo, un campamento de críos que están alojados en una zona de campamento, que va a incendiarse allí, que nosotros no entremos porque es muy peligroso. Ahí evidentemente se nos supone que somos lo único que puede entrar y ahí te arriesgas más. Recuerdo a mi hijo mayor, ahora tiene 10, con 6 años, me decía que él no quería ser pirata porque los piratas siempre están peleando y están todo el día peleando. No quería ser policía porque todo el mundo los odia y no quería ser bombero porque no se quiere quemar. Es la idea que tenía un niño de las profesiones, ¿no? Entre comillas. Y es así. Es así. Tenemos un trabajo y tiene un riesgo, igual que los médicos lo estamos viendo ahora, los enfermeros, ¿no? Esa es la última que te tenía preparada. Hemos pasado aquí, sobre todo por lo que pasó en el último incendio, Federico, de nuestros superhéroes, pues eran ustedes. En particular se visibilizó mucho en la figura
la figura tuya, la figura de Federico Grillo, más que nada porque todas las noches poníamos la tele y veíamos cómo se nos quemaba la isla y lo contabas al detalle, con un mensaje claro que entendía muchísima gente. Algo tan técnico era de alguna manera contado para que todos lo pudiéramos entender de la crudeza de la situación. Y esos superhéroes de verano han pasado ahora a ser los sanitarios y los superhéroes en esta primavera. No sé qué reflexión te sugiere todo esto, de que al final los superhéroes en este nuevo mundo en el que nos está tocando vivir están siendo bomberos y sanitarios. Bueno, ahí yo no sé si será verdad, pero hay una cosa que lleva tiempo rulando por ahí, ¿no? Que hay más políticos que médicos, policías y bomberos, ¿no? En este país. A mí me sorprende muchísimo que se invierta en fútbol y se invierta a veces en espectáculos que son necesarios, la cultura no digo que no, pero haya profesiones que estén con una precariedad tremenda. Se tiene que empezar a reflexionar en torno a estas cosas, de lo que tiene que haber en lo que necesita la sociedad. Para nosotros el concepto de héroe, nunca verás a un profesional que acepte, entre nosotros nunca hablamos de héroe. Héroe lo podemos llamar a alguien que ha muerto, un compañero que ha muerto, que se dejó la piel, estos compañeros que veíamos, que salen ahí en el límite, pues mueren y hubieran muerto allí, bueno, hubiera sido un golpe total. Yo ya lo he vivido, esa situación de perder a alguien, tener que recomponerte y seguir apagando. Y las horas siguientes es un silencio absoluto, donde la gente se queda totalmente cao, ¿no? Entonces, el concepto de héroe creo que lo traemos de las películas. El cine ha hecho muchos daños a muchas profesiones y esta quizás también. Ahora lo veo en el tema de los sanitarios. Evidentemente están jugando un papel muy duro el que están sufriendo ahora mismo, porque imagínate, ir al trabajo donde tienes constantemente la amenaza encima. Yo que de jovencito fui casco azul en Bosnia con los primeros, y sé lo que es continuamente estar amenazado. Sentirte que te pueden pegar un tiro en cualquier momento. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Una enfermedad que puede ser mortal y que vives con ella a diario. Que además te la llevas a tu casa, se la puedes pasar a tu familia, a tus padres, que además son más vulnerables. Donde sufres todas las cosas del confinamiento, pero encima estás metido ahí en esa guerra. Pues tiene mucho mérito, evidentemente. Pero la palabra superhéroe, yo creo que tampoco a ellos les haga... Creo que es algo que hemos puesto, se puso de moda, son etiquetas, son denominalismo. Creo que hay que darles un aplauso por lo que han sufrido, por lo que han pasado, por todas las pérdidas. ¿No? Tenemos que ver el porcentaje, si hablamos de un 15% de todos los infectados son gremios sanitarios, y muertos también tienen. Entonces hay que hacerle homenaje, hay que hacerle muchas cosas, pero no sé si la palabra es superhéroe. Quizás dentro del gremio lo vemos de una manera y fuera es lógico que la población lo necesita. No sé. Pues con esta reflexión terminamos, Federico Grillo, muchísimas gracias y nada, a seguir luchando. Pues nada, a ti y a la gente que quiera oírlo, la verdad que siempre me sorprende, ¿no? Que la gente quiera. Creo que es como el que escribe, ¿no? Que le lean el libro, porque es mejor premio que ese.